Bienvenidos, vamos a continuar con lo que habíamos visto hasta la última clase. Habíamos quedado en Register Cell Design. Entonces, ¿qué es Register Cell Design? Esta parte hemos venido trabajando hasta el momento lo que son transferencias con registros. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es la metodología que debemos seguir cuando queremos diseñar un sistema de registros que ejecute una serie de operaciones dadas. Entonces, por ejemplo, acá vamos a desarrollar el siguiente ejemplito. Queremos crear un registro o un sistema de registros que ejecuta lo siguiente, que a través de una señal de control AND vamos a poder ejecutar la operación de AND del registro A con el registro B y el resultado lo guardamos en A. O vamos a tener una señal XOR que va a ejecutar la operación de XOR de un registro A a un registro B y el resultado lo va a guardar en A. O vamos a tener una señal de control OR, donde vamos a ejecutar la operación de OR de un registro A con un registro B y el resultado lo guardamos en A. Entonces, ¿qué tenemos que tener acá presente? Puesto que nos piden un sistema de esta clase, tenemos que entender bien las especificaciones. Una que podríamos tener es si estas son señales de control, una señal de control llamada AND, una señal de control llamada XOR y una señal de control llamada OR. Lo que tendría sentido es que solo esté una activa a la vez. Y esto tenemos que definirlo en las especificaciones. ¿Esto es extraño? No, ustedes encontrarán en las hojas de datos, por ejemplo, del Latches, donde viene que poner set y reset al mismo tiempo es una combinación inválida. Sin embargo, ustedes sí pueden hacerlo en el protoboard, pero es una combinación inválida. En este caso, decirle a un sistema que nos ejecute a la vez un AND, un XOR y un OR, o sea, poniendo todas a la una, en uno, o más de una en uno, no tiene sentido. Entonces, una manera que podemos encajonar el problema es decir, solo una de estas madres tiene que estar activa a la vez. Luego, para esto, lo que tenemos que hacer es solo diseñar una celda, por eso se llama celda. ¿Qué quiere decir una celda? Que vamos a hacer el diseño para un flip-flop. Y hacer esto para n bits es nada más replicar este diseño de un flip-flop n veces, considerando que puede tener conexiones encadenadas, pero en lo que nos enfocamos en el diseño a nivel de celdas, lo hacemos para un flip-flop y si necesitamos más bits, lo replicamos n veces. Entonces, ¿cómo abarcamos este problemita? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construir una celda y vamos a tener una señal respectiva que nos dice que vamos a hacer AND, OR y XOR. Aquí nos fijamos en los registros que hemos venido trabajando. La pregunta es, ¿vimos o estudiamos en clase registros con load en paralelo? Entonces nos devolvemos a la clase de la semana pasada que ustedes la vienen recién repasando para el quiz y vimos registros de 4 bits en serie y si lo necesitábamos con carga en paralelo era agregarle una pequeña lógica. Si necesitábamos agregar un chip era agregar otra lógica adicional. Para este flip-flop lo que podemos asumir lo que podemos suponer es que tenemos un registro en carga en paralelo, como un flip-flop en carga en paralelo. Entonces vamos a partir de ese supuesto. Tenemos este MAE de acá. Partiendo de ese supuesto, pues vamos a analizar el problema para ver qué es lo que tenemos que hacer. Este flip-flop con carga en paralelo o tiene que cargar el AND de dos flip-flops, dos registros, el OR de dos registros, o el XOR de dos registros. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto de una manera sencilla? Vamos a tener acá un flip-flop, este mae,
tiene la entrada D. Muy bien, tiene la entrada D. Vamos a tener clock. Tenemos la salida Q y tenemos una señal que se llama load, que si ponemos load en 1 nos carga un datito que entra por acá, y si lo ponemos en 0 nos sostiene el dato que tenemos, no carga con respecto al ciclo de reloj. Entonces tenemos eso por ahí. Ahora muy bien, ¿qué es lo que le necesitamos brindar de entrada al flip-flop? Necesitamos brindar la entrada ya sea la operación AND, la operación XOR o la operación OR. Entonces, Brian, ¿te vas imaginando qué hay que hacer acá o estoy hablando en un idioma desconocido? ¿Sí, ¿Sí me sigues? Muy bien, entonces vamos a cortar el videito por acá.